Seguimos aquí en La Folcloreada con este grupazo, con este dúo Pura Hey Soul, que realmente nos acompaña y nos sentimos súper privilegiadas porque ellos realmente nos demuestran que aman lo que hacen y que lo hacen con muchísima pasión. Y es por eso que justamente van a comentarnos un poco acerca del lanzamiento de lo que va a ser su material discográfico. Bueno, estamos muy contentos por lanzar este material discográfico después de 3 años de trabajo arduo, ¿verdad? De 3 años de tocata en estudios, en Kamikaze. Estamos súper felices de poder lanzarlo. Sí, representan 3 años de esfuerzo, de construcción, de mucho respeto y de una búsqueda también en donde queríamos sinceramente representar con total responsabilidad también el apoyo y el apoyo de la comunidad de artistas y del público en general hacia este proyecto que se llama Pura Hey Soul y que hoy a Miguel y a mí nos da la oportunidad de vivir de este proyecto y de proyectar cosas como para seguir adelante y seguir creciendo como artistas, ¿verdad? Este disco lo lanzamos de forma de cuentagotas, ¿verdad? Porque lanzamos primero Swing Guaraní hace como 2 semanas. Ahora lanzamos el Arbolito Seco el 3 de agosto pasado y vamos a lanzar un tema más que es sorpresa. Así que apréndanse en nuestras redes sociales. Estamos como Pura Hey Soul en Facebook, Instagram y Twitter. Entonces vamos a lanzar el disco completo, se va a cargar ahí, Jennifer, el 14 de septiembre, así es que no se pierdan. Totalmente, porque va a haber un concierto también, toda la parafernalia que ustedes obviamente van a poder disfrutar si se prenden a nuestras redes sociales. Bueno, obviamente con La Folcloreada vamos a estar. Claro que sí, haciendo la cobertura como corresponde. Y bueno, el nombre del disco también es Swing Guaraní, ¿verdad? Sí. Swing Guaraní, bueno, Swing Guaraní es la canción que decidimos que le dé título al disco, porque lo que queríamos en esa canción en particular, búsquenla en YouTube con nuestro videito del que hablamos. En esta canción lo que hablamos es que de la riqueza que viene de la diversidad, de nosotros como cultura mestiza tenemos eso, ¿verdad? Y tenemos que valorar mucho eso, y de que el sabor guaraní puede ser absolutamente irresistible también. De eso habla Swing Guaraní, entonces nos parecía apropiado darle ese nombre a nuestro disco. A mí me encanta la propuesta que ellos traen realmente, porque es como que no olvidan las raíces. O sea, traen mucho de afuera, pero también usan mucho de lo que es de acá, y eso es maravilloso. En las composiciones incluso escuchábamos palabras en guaraní también, ¿verdad? ¿Ustedes realizan juntos las composiciones? ¿Cómo es ese tema? Y algunas realizamos juntos, otras me inspiro yo solito, otras se inspira solita Jenny, con artistas también. Así que van a escuchar muchas cosas, muchas mezclas, una ensalada de cosas. El disco completo, el disco completo es de composiciones propias, ¿verdad? Tiene 3 regalitos, 3 versiones. La pedido el público, una que es Mora y Juárez de Juan Escobar y Rosalía Díaz de León. La pedido el público Ray Charles, el tema de Ray Charles, Hit the Road Jack, y un tema de Piero que se llama Soy Paz, Soy Pan, Soy Más. Que bueno, eso está en el disco y innegablemente es así un rapper para siempre para la gente. Vaya, topamos a pedir copechino, ¿eh? Pero bueno, de todo un poco, pero siempre también lo que destacamos, valoramos y felicitamos a los artistas que se animan a componer, como los chicos Néstor Ló, por ejemplo, ¿verdad? Que se animaron a componer y que realmente cuando uno hace bien las cosas, no hay luego manera de que salga mal. O sea, haces bien y a la gente le gusta y es impresionante. Y sabemos que a la gente le gusta Pura Hey Soul. Lo que ustedes hacen, la gente les sigue muchísimo y realmente felicidades también por lo que vienen haciendo. Muchas gracias. Realmente para nosotros estamos empezando recién y para todas las cosas y los planes que tenemos, esto es solamente el comienzo y nosotros seguimos esforzándonos y empujando para seguir creciendo con toda la industria, con todos los colegas increíbles que colaboran con nosotros, que nos apoyan tanto. Como dijo Miguel, ¿verdad? Tenemos un equipo de trabajo armado para Pura Hey Soul que nos respalda y que trabaja con nosotros pensando en la estética,
en cómo vamos a comunicar las cosas, en el mensaje, en la coherencia, en que tenga el sentido identitario que queremos tener, porque al final, como dice siempre Miguel, nosotros no somos dos negros de New Orleans, somos dos paraguayitos de acá, entonces eso es lo que somos realmente. Entonces desde ese lugar es de donde podemos nosotros empezar a construir una nueva propuesta. Jenny, Miguel, cuéntenos también algo que es demasiado importante en todo grupo, en todo dúo. El cariño de la gente, cómo ustedes lo reciben estando en el escenario, mirándolo de ese lado, cómo ven la sinergia con el público, esa energía que siempre es necesaria, ¿verdad? En el momento que uno está en el escenario. Bueno, la verdad que nosotros el cariño de la gente recibimos así, ¿o no? De todos lados. Y eso se nota mucho en las redes sociales, ¿verdad? Que hoy día son para nosotros una herramienta tan indispensable, ¿verdad? Para el artista, para los artistas en general, ¿verdad? Y nada, los aplausos también de la gente, buenísima onda, estamos muy contentos. Jenny la oye piropea, vea. Hoy tengo la cuñada de piropea, vea, lleva. Y por hoy. Pero Jenny, ¿y por Y por ahí te digo. ¿Y cómo, Jenny, cómo vas? ¿Cómo, por ejemplo, reaccionabas cuando te piropean, cuando te dicen, bueno, qué linda, qué bien cantas? Porque siempre las cantantes, las artistas, bueno, son más admiradas, ¿verdad? Cada vez que me piropean digo, si te parezco linda, realmente soy muy inteligente. Un poco con los niños, siempre hablo con las niñas y los niños. Como siempre tengo muchas cosas que me gusta jugar por el pelo, entonces siempre en los eventos en donde estamos y hay niños, hay como un grupito de niñas que está ahí al costado y que vienen y están paradas ahí mirando. Y... Está muy bien, es un imán. Me encanta. Todo, entonces un público no selecto, todo el mundo, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos, me encanta. Es que es muy lindo lo que hacen realmente. Realmente ero voy a ir ahí en Dive, Jaro ero jodida ve pener en Viapo. Ñañe, ahora ni me imagina Jenny. Miguel era ñe que chupe ahora ni me. Ella que sube la guaraní, de estar reacia a aprender guaraní. No, mentira. Oye, Amy la guaraní. Oye, Amy, y cumple más hoja. ¿verdad? Que duda de Oño Dive Quintana Escalante, mía. Ayer va Jenny. Es la verdad, siempre escuché y canté, pero me da un poco de vergüenza todavía hablar, por eso estoy estudiando profe. Se apuca por peteita pichado por Anducuri Jenny, el mejor grupo de rock. Ajá, vamos a Chupenda y Cuay, Quintana Escalante, la se gusta ver. Es cierto, nosotros, o sea que siempre hablamos de eso con Miguel, por ejemplo, nosotros, a diferencia de la corriente musical más popular en nuestro país, el rock argentino es muy fuerte, ¿verdad? Y nosotros tenemos en común con Miguel que nosotros ya ahora de grandes, ¿verdad? Yo soy más grande que vos. Pero ya después, no es como un estilo que nos influenció. Realmente a los dos lo que más nos influenció desde siempre fue el folclore. Esa es la verdad. Quintana Galante, Quiñones Morayo, mía le gusta. Le gustó. Acuerdan de Bella Zapucaya, yo pamba. Le gustó, beba. Y bueno, chicos, gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana de domingo, por tomarse también su tempito. Sabemos que Miguel hace poquito es papá, le dejó también a su baby. Entonces, felicidades para vos, para tu señora. A Juliano y a Lina que me están mirando, una familia hermosa que tengo. Así mismo, y bueno, gracias por acompañarnos. Realmente éxitos en todos sus emprendimientos. Ya les va bien y sabemos que le va a ir mucho mejor todavía. Muchas gracias por pensar en nosotros y por apoyarnos siempre. Un placer. Muchísimas gracias por venir a nuestra casa, esta es la casa de ustedes. Estamos a las órdenes, búsquenos en Facebook, en Instagram, como Pura Hey Soul. Estamos a las órdenes, escríbanos en lo que quieran. Y bueno, así. Gracias por venir, chicas. Muchísimas gracias. Y gusto éramos ojasa puede tener la hora ya pasó en Iru. Pechaite ya ahora mañete puede tener ojasa huilletaite ahora en Iru muera ahora muy ruja co domingo ne poraba ha habían buen domingo ne me llegó año dive Paraguay te ver upibe ni que pendereza era hijina. Pechaite ya Iru con más grupos, con más folclore y por sobre todas las cosas con todo lo que tenga que ver con nuestras tradiciones. ¿Y qué les parece si nos despedimos con una peña acá todos juntos con la ya música? pura gente en acuerdo. Ya pura gente año dive baja ni que pendereza era iña gendu ve que nañan de polka upe baja eña en embadete anijo ángate sarai pe músico cuera era mi poque. Nei que lo mitad. Luz del alba tranquila, te canto
canto esta estrofa, en ella va mi pedido, que no dejes de brillar. En ella va mi pedido, que no dejes de brillar. Las horas pasan volando, no esperan ni un momento. Quisiera parar el tiempo para cantarte para siempre. Quisiera parar el tiempo para cantarte para siempre. Es inspiración de la creación, toda tu existencia. Luz del alba tranquila, de vitamina ni lejos. Mada y con invitan de recoviare, va y qualia pota. Sereyano, sianyo mintea, ya te Luz del alba tranquila, baere y cosere llama, y ante se me petama. Senive ki ante se me petama ella es inspiración de la creación, toda tu existencia. Luz del alba tranquila, de vitamina ni de Mama y como invitan de cofiare, va y qualia pota. Grande shere llano, sianyo mintea, ya que sianyo mintea, ya